Muy buenas noches, Jorge Pérez. Gracias por la presentación. Gracias por todos los amigos que están con nosotros, por nuestra hermana Maura. Muy linda su intercesión. Quiero también darle un saludo a Susani. Estamos también orando por ellos, por todo el grupo nuestro. Y estamos muy contentos esta noche. Tenemos un tema que yo creo que es sumamente relevante comprenderlo. Así que vamos a estar presentándonos delante de nuestro Señor para que nos dirija en un tema que para mí es la zapata del Evangelio. El título del tema es Nosotros en Cristo. Así que quiero antes que de orar compartirles, como siempre hacemos, eh, una cita de la palabra de Dios con relación a la oración. Se encuentra en Santiago 5:16 y nos dice, Génesis, si nos puede leer, nos puede ayudar, por favor. Claro, buenas noches. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Excelente. Así que la palabra de Dios nos dice que podemos confesar nuestras ofensas unos a otros y debemos orar los unos por los otros. Así que este es un buen ejercicio cuando podemos poner a nuestros hermanos, nuestros amigos, las personas que amamos, también las personas que no amamos, podemos ponerlas en las oraciones. O sea, Jesús dijo que debemos interceder incluso por nuestros enemigos. El amor de Dios o el amor cristiano es un amor incondicional. O sea, cuando nosotros vamos a reflejar el amor ágape, pues obviamente vamos a estar intercediendo incluso por las personas que nos hacen daño o nos han hecho daño. Y es un tema a veces un poco difícil para el ser humano poder asimilarlo, pero así es como Dios funciona. O sea, Dios puede amar, vimos este tema en el día de ayer, Dios puede amar incluso a sus enemigos. Hay una cita del Camino a Cristo, página 93 y 94, que dice, si el Salvador de los hombres, el Hijo de Dios, Jesús, sentía esta necesidad de orar, cuánto más nosotros, débiles mortales, manchados por el pecado, debemos sentir la necesidad de orar con fervor y constancia. Nuestro Padre Celestial está esperando para derramar sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones. Qué extraño que oremos tan poco. Dios está pronto y dispuesto a oír la oración sincera del más humilde de sus hijos. ¿Por qué han de ser los hijos e hijas de Dios tan remisos para orar? Cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. ¡Wow! La cita dice que la oración es ¿qué cosa? Es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. Así que no descuide la oración. La oración es un recurso extraordinario. Muchas veces nosotros estamos utilizando mucho los celulares, los 3G, los 4G, los 5G. A cada rato nos desconectamos y nos molestamos con las señales que se pierden. Eso no pasa con la oración. Donde quiera que usted esté, usted cierra sus ojos o se arrodilla o inclina su cabeza y se presenta ante el Señor. Y la palabra de Dios dice que en ese mismo momento Dios te escucha. Así que no hay problema de interferencia, no se necesitan satélites especiales, solo se necesita una actitud de humildad, de sencillez, de espíritu para podernos presentar delante de nuestro Dios. Así que quiero presentarme delante de Dios en esta hora también para que nos dirijan el estudio de su palabra. Señor Dios y Padre bueno, te damos tantas gracias por la oración. Te damos gracias porque por este recurso extraordinario nosotros podemos acercarnos a ti, tener un encuentro contigo, hablar contigo, externarte, oh Dios, nuestros agradecimientos, también nuestras preocupaciones, nuestros temores. Podemos pedirte, oh Dios, por nuestras necesidades, por la necesidad de nuestros amigos. Y qué bueno saber
que podemos hablar contigo en cualquier lugar donde nos encontremos, que ahí podemos sencillamente entrar en conexión contigo. En esta hora especial, oh Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas cada hermano que está conectado con nosotros en este estudio. También que puedas apurar a los que todavía no han entrado y estés con ellos también. Y que tú, oh Dios, bendigas cada familia aquí representada. De manera especial, quiero pedirte, oh Dios, en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu habite en medio nuestro, nos dirija en el estudio de tu palabra, que tu palabra nos toque de manera especial, nos confronte de manera especial y nos ayude cada día más a depender de Cristo Jesús y que podamos permanecer en Cristo, que es el tema que veremos en esta noche. Gracias, Padre Celestial, por escucharnos. Estos favores los presentamos delante de ti en el nombre de Jesús. Amén. Bien, tenemos algunos objetivos en esta noche del tema de hoy. Vamos a enseñar que toda la humanidad se encuentra o en Adán o en Cristo. Y vamos a enseñar el principio de solidaridad bíblica y lo vamos a explicar en un ratito. Vamos a mostrar que así como Leví pagó los diezmos y las ofrendas en Abraham, nosotros pecamos en Adán y somos salvos en Cristo. Y vamos a ver también que Dios se reconcilia con toda la humanidad en Cristo. Así que tenemos ya claramente definidos nuestros objetivos. El versículo de memoria que vamos a ver lo encontramos en Romanos 6:23. Génesis, si nos puede ayudar. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien, el apóstol Pablo escribe aquí que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios hacia nosotros es la vida eterna en Cristo, en Cristo. Así que el apóstol Pablo, vamos a ver cómo él utiliza esta frase en Cristo a través de todos sus escritos en un momento. La pregunta rompehielo es, si yo te preguntara, ¿alguna vez te encontraste en una situación en la que tu vida corría peligro y no quisiste estar ahí? Yo no sé si alguna vez usted ha pasado por una situación bien difícil donde usted clamó y dijo, Dios mío, no sé por qué estoy aquí. No sé si a usted le ha pasado alguna situación así, pero usted puede perfectamente, cuando tenga su grupo pequeño, pues preguntarle a las personas y usted va a escuchar historias extraordinarias. Yo he escuchado de personas que estaban a punto de ahogarse, otros que estaban en situaciones de peligro, en precipicios y demás, y tuvieron que clamar porque definitivamente no querían estar ahí. Así que, ¿dónde tú estás? Eso es lo que estaremos hablando en esta noche. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos ubicados desde el punto de vista espiritual? En el día de ayer hablamos un poquito del amor y aquí hay una pregunta: ¿qué conceptos sobre el amor de Dios le llamaron su atención? Recuerden, y quiero hacer aquí una pausita, que ustedes van a ver preguntas en este programa. Estas preguntas son las que usted encuentra en el manual de estudio. Este programa está ligado o asociado a un libro, un manual de estudio, y las preguntas que usted encuentra aquí, que son las que le damos respuesta, están conectadas con el libro. En el libro usted va a ver esta pregunta, lea las notas del capítulo 2, las notas sobre el tema del amor en el libro y responda. Así que vamos a hacer un pequeñito repaso de lo que estuvimos hablando en el día de ayer. Vimos los dos grandes problemas que afectan a los seres humanos. Los seres humanos, pues todos, no importa si es ruso, si es dominicano, si es colombiano, si es salvadoreño o si es inglés, todos los seres humanos padecen estos dos graves problemas: el problema de la muerte y el problema del pecado. Dos grandes flagelos afectan a todo ser humano de este planeta y no hay solución alguna a menos que yo vaya al Evangelio. Así que, obviamente, si usted quiere enfrentarse con estas dos realidades y quiere buscar una solución de dónde se soluciona este problema, entonces definitivamente tiene que ir al Evangelio.
El pecado de Adán vimos que nos afectó a cada uno de nosotros al acarrear la muerte para todos nosotros. Eso lo encontramos en Romanos 5:12. Vamos a leer ahí. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Nosotros analizamos el hecho de que Adán era la fuente de la humanidad. El nombre Adán significa humanidad, eso fue lo que vimos. Y vimos que Dios colocó toda la vida en Adán. Adán se convirtió en la reserva de vida, la fuente de vida. Dios colocó en Adán un almacén de vida, la vida de todos los seres humanos. Vimos que cuando la fuente pecó, entonces toda la vida que estaba contenida en Adán también fue contaminada por el pecado. Y esto es bien importante porque entender esto va a ser la base de poder entender cómo Dios va ahora a reaccionar frente al problema de que toda la humanidad ha sido contaminada por el problema de Adán. Déjeme decir algo bien importante. El pecado de Adán comprometió la justicia de Dios. Es decir, ¿cómo que la comprometió? Bueno, muy sencillo. Cuando Adán peca, todos nosotros estábamos contenidos en Adán cuando él pecó y todos nosotros heredamos el problema de muerte y de pecado de Adán. Obviamente, cuando Dios llega y me dice, Ricardo, usted es pecador y usted tiene que morir, lo primero que yo le voy a decir a Dios es, un momento, es que yo no elegí nacer. O sea, tú me estás diciendo a mí que yo tengo que morir y que soy pecador porque mi padre pecó. Pero tú en tu palabra has dicho que los hijos no pagarán por los pecados de los padres ni los padres pagarán por el pecado de los hijos. Entonces, obviamente aquí tenemos un problema de justicia. No es justo que tú me factures a mí un problema que es de Adán y que ahora yo lo estoy pagando. Entonces, obviamente, si Dios quiere ser justo con todos los herederos de Adán que quedaron contaminados por el pecado, Dios va entonces a tener que proveer una solución de vida para toda la humanidad que quedó comprometida con el pecado de Adán. A través de la palabra nosotros vimos que el Señor nos da sabiduría en el tema de cómo somos salvados por medio de la fe en Cristo. Y eso lo vimos en 2 Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, alcanzamos la salvación por medio de la fe, la cual también es un regalo de Dios. Ese principio de que somos salvos por medio de la fe lo encontramos también en Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces fíjense que somos salvos por gracia, por gratis, por regalo. Y esto no es de vosotros, esto no es de nosotros, es un don de Dios. Y el texto sigue diciendo, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, esta salvación no depende de nuestras buenas obras o nuestra justicia, sino del amor incondicional o el amor ágape de Dios para con nosotros. Nosotros estudiamos que la razón por la cual Dios nos salva es porque nos amó de manera incondicional. Y eso lo vimos en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Excelente. O sea, Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que cuando creamos en Cristo tengamos vida eterna. Quiere decir que obviamente no tenemos vida eterna. La vida eterna va a ser el resultado de nosotros creer en Cristo. Para que todo aquel que en él cree tenga, obviamente, si va a tener cuando crea, es porque ahora mismo no tiene. Es un dato bien importante que dice Juan 3:16 y lo vamos a ver qué significa en detalle. Vamos a ver también Efesios 2:4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dios por su gran amor con que nos amó. Tito 3, 4 y 5 también lo vimos este texto que dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Excelente. O sea, Dios, cuando se manifestó su amor, Dios nos salvó no por mis obras de justicia, no porque yo he tratado de ser bueno o que yo estoy presentando un conjunto de obras para merecer la salvación. Dios me salvó por su misericordia, por su amor para conmigo. Estudiamos que una comprensión equivocada del amor conduce a una comprensión equivocada del evangelio. Vimos que cuando nosotros analizamos el concepto del amor, vemos que el concepto de un evangelio eros, de un amor totalmente humano, parte del hecho de que Dios tiene que aceptar mis obras para yo merecer la salvación. En otras palabras, Dios tendría que decir, bueno, este Ricardo se ha esforzado tanto, ha hecho tantas obras tan buenas, que entonces se merece la salvación. Este concepto está bien impregnado en la mente de los seres humanos hoy en día. De hecho, fue el punto de partida del gran problema de la Reforma Protestante en los años 1500. Esto fue lo que se discutió. Si yo me gano la salvación por mi esfuerzo personal o por mis obras. Y este fue, digamos, el punto de ruptura en el tema de la Reforma Protestante. O sea, el concepto eros, el amor humano, plantea que la salvación depende del esfuerzo personal humano. Nosotros seres humanos funcionamos mucho en este modelo, se llama meritocracia. En otras palabras, en una empresa, la persona que hace bien, o en una organización, la persona que cumple con sus objetivos, entiende que merece la mejor posición, merece el mejor salario, merece las bonificaciones porque yo hice bien. Si obviamente hice mal, entonces esa persona debe ser castigada o debe ser condenada por su mala acción o por su pereza o por su dejadez o su apatía. Entonces, este principio de la meritocracia está realmente plasmado en el concepto del amor humano eros. Vimos que en griego hay 4 tipos de amores que reflejan diferentes tipos de relaciones. Está el amor estorgé, es el amor que yo siento por mis amigos, mis familiares. Está el fileo, el amor por mis hijos. Está el eros, que es el amor íntimo de pareja. Y está el amor ágape. Luego está un evangelio que se llama el evangelio pervertido. En el evangelio pervertido, lo que se plantea es que el hombre va a hacer una parte y Dios va a hacer otra. En otras palabras, yo voy a hacer un esfuerzo personal por salvarme y ahora Dios va a poner la diferencia. Dios dice, wow, Ricardo se está esforzando por salvarse, ahora yo le voy a poner mi gracia y le voy ahora a completar lo que le falta a Ricardo para ser salvo. Eso es lo que se llama el evangelio pervertido. Es una combinación, en teoría, de la acción de Dios y la acción del ser humano. También este concepto ha permeado mucho en el mundo cristiano de hoy. Hay muchas personas que se sienten que están espiritualmente mucho mejor que otras, porque bueno, yo estoy haciendo esto y estoy haciendo lo otro, y Dios a mí sí me va a salvar, pero estos están condenados, porque estos son así, 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 así. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque yo puedo caer en esta estructura del evangelio. Y luego yo tengo el evangelio ágape, que es el evangelio que enseña la palabra de Dios, donde la salvación es solo por gracia. Dios provee la salvación. Es un regalo de Dios. El ser humano pecador que está perdido, Dios lo salva. Y eso tiene todo el sentido del mundo. Porque si algo se puede salvar por sí mismo, entonces no necesita salvación.
ya se puede salvar. Solo lo que está perdido necesita ser salvado. Y es aquí donde parte realmente la problemática humana. Mientras una persona no entiende que está perdido, nunca va a invocar un Salvador. Mientras yo crea que yo estoy bien, que yo no necesito nada, que yo soy una persona correcta, que yo soy muy bueno, y de hecho soy mejor que el resto, entonces cuando yo comienzo a pensar de esa manera, yo estoy diciendo que en realidad yo no necesito un Salvador porque yo estoy muy bien, sobre todo estoy mejor que el resto. Y pasa como cuando las personas han caído en las drogas o han caído en la adicción al alcohol, que mientras esa persona no entiende que está enfermo, nunca va a aceptar ser llevado, nunca va a aceptar que necesita ayuda y que necesita ser llevado a una institución para que lidien con esa adicción y lidien con esa enfermedad. Lo mismo pasa con el pecado. O sea, yo tengo primero que saber que yo necesito a Cristo porque de entrada yo estoy condenado a muerte y estoy condenado a muerte porque soy un pecador. Entonces, la palabra de Dios, dicho sea de paso, cuando hablamos de los diferentes amores, quiero así preguntarle rápidamente, no sé si alguien nos quiere opinar con relación a eso. Cuando Biblia dice, maridos, amad a vuestras mujeres, ¿qué tipo de amor usted cree que la Biblia habla aquí cuando dice, maridos, amen a vuestras mujeres? ¿Está hablando del amor fileo, del amor eros, del amor ágape o del amor estorge? ¿Qué tipo de amor usted cree que la Biblia está utilizando en ese caso? Me levantó la mano Daira. Por favor, póngame a Daira de co-host. Adelante, Daira, usted puede abrir su micrófono. Muchas gracias, querido pastor. Buenas noches, bendiciones. Tengo entendido que el amor que existe entre un hombre y una mujer y viceversa, en relación de pareja, es el amor eros. De ahí digamos que la evolución de la palabra erótico. Usted me corrige si no es así. Bendiciones. Muy bien. ¿Usted cree entonces que la Biblia debe decir que de marido eros a su pareja, a su esposa, correcto? Entiendo que sí, si no usted me corrige. Muy bien, ¿alguien más quiere opinar? Puede levantar su mano, puede pasar por el chat. Muy tímidos es ustedes. Vamos a ver si en el chat tenemos alguna cosa. Galaxy, ese es María. Vamos a poner aquí el chat también para yo saber si alguien está. Ok. María, ¿puede abrir su micrófono? Sí, buenas noches. La hermana que habló tiene razón, pero si completamos el texto, se va a otra definición, porque si completamos el resto del texto, realmente que amen a sus esposas como, no me acuerdo bien el texto, trato de parafrasearlo. Vamos a buscarlo aquí ahora mismo, está en Efesios 5. So, vamos a poner aquí Efesios 5 para que usted lo pueda leer ahí, 5:25, si mal no recuerdo. Vamos a ver aquí. Exacto. Maridos, amad a vuestras mujeres. Deben poner aquí la versión en original. Sigue adelante, hermana María. Ok, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentar a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Hay personas que usan este texto, lamentablemente, etiquetado con el machismo para dominar a la mujer y para que se someta y qué sé yo, pero realmente dice claramente como Cristo amó a la iglesia, y Cristo amó a la iglesia de tal manera que dio su propia vida. Por ende, entonces usted entiende que debe ser, ¿qué tipo de amor debe decir aquí el original? Vamos a ver qué tipo de amor dice María, a ver si la palabra está ahí alineada con esa posición. Dice, maridos, agapao a vuestras mujeres. Wow. Así como Cristo agapao a la iglesia. Quiere decir que los maridos tienen que amar a las esposas con el amor de Dios para con nosotros. Gloria a Dios.
Saben, esto es bien interesante porque María está tocando un tema, el texto arranca pues obviamente aquí desde el 22, dice las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Muchas personas dicen, bueno, las mujeres tienen que estar sujetas a sus esposos. Eso es lo que dice el texto. Y muchas personas entienden que el texto es una llamada de advertencia para las mujeres. La verdad es que no es así, ¿no? Si usted lo lee en detalle, se va a dar cuenta que en realidad el texto es un llamado de advertencia para los maridos. Y te dirá, ¿y qué manera tan extraña de usted interpretar la Biblia? Sí, miren qué sucede. El texto dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Quiere decir que en la vida de una esposa, ella está sujeta tanto al esposo como a Dios. Y este es un llamado de advertencia al esposo. O sea, el esposo obviamente tiene que estar alineado con el Señor. Porque si el esposo en realidad quiere hacer inducir pecar a su esposa, en realidad la esposa está sujeta tanto al marido como al Señor. En otras palabras, si el esposo quiere hacer pecar a su esposa, ella no está sujeta al marido, porque ella está sujeta también al Señor. Entonces, obviamente, este es un texto para que los maridos sepan que Dios espera que ellos tengan el carácter de Jesús y puedan amar, entonces aquí viene el 25, ustedes puedan amar a sus esposas con el mismo carácter con que Cristo amó a la iglesia y estuvo dispuesto a morir por ella. Entonces, bajo esta condición, la esposa está sujeta al esposo. En el momento en que el esposo se pierde del camino, entonces la mujer está sujeta al Señor. Esto es un llamado muy serio porque mucha gente ha utilizado esta estructura para que las mujeres entonces acepten ser golpeadas, ser humilladas, ser maltratadas. Eso no es lo que dice el texto. Eso no es lo que dice. Tampoco es el principio del texto. Y si leemos el 21, ustedes se van a dar cuenta que el texto dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y el contexto de someterse unos a otros está diciendo que los esposos se someten a las esposas se someten a los esposos. Ahora, en el orden sacerdotal, el marido va a tener la dirección espiritual. Pero si el marido perdió la dirección espiritual, entonces la esposa no está sujeta al esposo. Esto es bien importante tenerlo claro. Porque por eso es que tenemos que estudiar la Biblia bien a fondo para entonces saber que en realidad el principio bíblico es muy claro y Dios ha sido bien claro con el tema. Hay mujeres que dicen, bueno, a los maridos nada más le dicen que amen a sus mujeres. Eso es fácil. Dicen, no, el texto no dice eso. Pidiendo que mueran por los maridos. A los maridos se les está pidiendo que se entreguen, así como Cristo se entregó a la iglesia. Quiere decir que el llamado a los maridos es un llamado de mucho más responsabilidad y más compromiso que el llamado que se le hacen a las esposas. Así que esto no estaba en el tema, pero quisimos ahí aclararlo porque quizás puede ser interesante dentro de todo este proceso. Bien, entramos entonces al tema de nosotros en Cristo. Dios envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para ser el Salvador de la humanidad. Pero fue al apóstol Pablo a quien Dios escogió para explicar esta buena noticia de salvación. A través de sus escritos, el apóstol Pablo utiliza una frase clave para explicar el evangelio. Y esta frase es, en Cristo. También se expresa como en Él, junto con Él, en el amado, en quien, etc. Todas estas frases expresan la misma idea o motivo, en Cristo, o en Cristo Jesús, o en Jesús. Si se eliminara de sus escritos la frase en Cristo, muy poco quedaría de la exposición del apóstol Pablo del Evangelio. Vamos a ver algunos textos para que ustedes vean cómo el apóstol Pablo utiliza tantas veces esa frase en Cristo. Vamos a leer estos textos: Génesis, Efesios 4:32, 3, Filipenses 3:14, 2 Corintios 5:17. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice 4 textos donde el apóstol Pablo plantea el concepto de que nos encontramos en Cristo, de que Dios nos ha colocado en Cristo, de que Dios nos perdona en Cristo. De modo que si alguna persona está en Cristo, va a ser una nueva persona. O sea, el concepto en Cristo. Vamos a ver otros versículos de los escritos del apóstol Pablo también que establecen el concepto en Cristo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Segunda de Corintios 1:21. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:39. Yo quiero poner un ejercicio para mañana, para que usted nos diga, me gustaría que me lo digan el viernes en realidad, usted anótelo ahí, le voy a dar todo el día del jueves, léase el libro, la carta a los Efesios, y calcúleme cuántas veces el apóstol Pablo utiliza la frase en Cristo. Es una carta corta, me gusta esa declaración, solo tiene 6 capítulos. Así que en esos 6 capítulos a mí me gustaría que usted haga un ejercicio y lea, ¿verdad? Lea esos 6 capítulos y me diga exactamente cuántas veces usted encuentra el concepto en Cristo, en Él, en el amado, el concepto en Cristo. O con Él también, aparece también con Él, con Cristo. Así que le animo a leerse esa carta a los Efesios. Bien, el apóstol Pablo presenta 2 estados en los cuales se encuentra la humanidad. La humanidad se encuentra o en Adán o en Cristo. Toda la humanidad se encontraba en Adán, decíamos en una lección anterior, cuando éste pecó. Esta realidad se conoce como el principio de solidaridad. Y vamos a explicar en qué consiste el principio de solidaridad bíblico y vamos a utilizar una historia en la Biblia para demostrar cómo funciona la mecánica de la solidaridad. Siguiendo el mismo principio, el Evangelio establece que Dios reconcilia a toda la humanidad en Cristo, revirtiendo lo que Adán ocasionó. Vamos a leer 1 Corintios 15, 21, 22 y vamos a ver cómo el apóstol Pablo combina la frase en Adán con en Cristo. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Excelente, fíjense. En Adán todos mueren. En Cristo todos serán vivificados. Quiere decir que si estábamos en Adán, cuando Adán pecó, Dios va a tener que hacer algo para sacarnos de la posición en Adán y colocarnos a la posición en Cristo. Y eso se llama solidaridad bíblica. Y vamos a hablar un poquito de ese tema. Vamos a utilizar una historia. Es una historia, a cierto punto, las personas la encuentran un poquito compleja. Vamos a tratar de explicarla de la mejor manera para que ustedes puedan comprender el principio en Cristo. O sea, en el sentido específico, la solidaridad bíblica quiere decir que toda la humanidad comparte una vida en común con Adán. O sea, y obviamente cuando Adán cae, toda la humanidad caemos con él. Es como lo decíamos con el dominó. Cayó el dominó, todos nos hacemos solidarios con nuestro padre Adán y caemos con él. Solidaridad bíblica es distinto a culpabilidad por haber nacido pecadores. Dios no nos culpa por haber nacido pecadores.
pero sí, cuando nos creó solidarios con Adán. Por eso usted se va a encontrar, cuando estudiemos el problema del pecado, usted va a encontrar el concepto de la culpabilidad y van a ver que la Biblia habla muy claro que Dios no nos culpa por nacer pecadores. No hay culpabilidad porque yo no escogí nacer. Entonces, la pregunta a responder, para hablar un poquito de la solidaridad, es, vamos a irnos a una historia que está en la carta de los Hebreos, o a los Hebreos, que relaciona el sumo sacerdocio de Cristo con Melquisedec. En la carta a los Hebreos se cree que fue el apóstol Pablo quien la escribió, por la forma, el contenido de la carta, la estructura de la carta. La carta parece ser, la carta tiene 12 capítulos y obviamente 12 o 13 capítulos, ahora borré. Pero la carta tiene una estructura como si fuera un solo tema, es como si fuera un sermón. Cuando usted lee los capítulos se da cuenta que están interconectados. El capítulo que arranca hace referencia al anterior o tiene una conectividad con el anterior. Y parece como si fue realmente una prédica. ¿Qué pasa en la carta a los Hebreos? El escritor de la carta a los Hebreos le quiere decir a los judíos que en realidad toda la estructura de sacrificios y sacerdotes y demás ya debe parar, porque obviamente el Cordero de Dios ya había llegado. Quiere decir, antiguamente cuando una persona iba a pedir perdón, traía un cordero para ser sacrificado. Ese cordero era un símbolo de Cristo. Cuando Cristo llega, pues obviamente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya ha llegado. Todo lo que eran los símbolos de estos corderos, pues tienen que cesar, porque ahora el verdadero Cordero ya llegó a perdonar, a limpiar el pecado, a quitar, más bien la palabra en el original dice, a cargar con el pecado del mundo. Cristo obviamente asume el pecado en la cruz del Calvario. Y de igual manera, el escritor de la carta a los Hebreos plantea que el sumo sacerdocio también, ya la estructura sacerdotal de Israel también tiene que parar, porque ahora tenemos un nuevo sumo sacerdote que está a la diestra del Padre Celestial, que intercede por nosotros o media por nosotros. En el Antiguo Testamento el sumo sacerdote mediaba por Israel y obviamente se presentaba ante Dios para pedir perdón por los pecados del pueblo. Este rol lo tiene Cristo ahora, dice la Biblia, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Esto era bien complicado de explicarle a los judíos porque estaban muy acostumbrados a toda la estructura sacerdotal, pero el escritor de la carta a los Hebreos va ahora a exponerle a los hebreos por qué Cristo puede ser nuestro sumo sacerdote y va a aplicar el principio de solidaridad bíblica. Entonces vamos a trabajar un poquito con este concepto porque esto nos va a servir mucho para entender el concepto de en Adán o en Cristo. La pregunta a responder en esta exposición del sumo sacerdote en la carta a los Hebreos es: ¿puede Jesús ser nuestro sumo sacerdote como lo establece Hebreos 4, 14 y 15? Esa es la pregunta. O sea, en realidad, ¿Cristo puede ser nuestro nuevo sumo sacerdote y sustituir toda la estructura sacerdotal de tal manera que ya no necesitamos una estructura sacerdotal para este tiempo? Esa es la pregunta que se va a responder aquí. Vamos a leer Hebreos 4, 14 al 15 para que ustedes vean ahora la exposición del escritor de la carta con relación a este tema. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ok, la posición aquí es muy simple. Miren, nosotros tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos y este sumo sacerdote se llama Jesús, el Hijo de Dios. O sea, no es un sacerdote común y corriente, quiere decir el escritor. Este es un sumo sacerdote que se compadeció con nosotros, se unió a nosotros, vivió con nosotros, entendió nuestra problemática, sufrió con nosotros
y fue tentado en todo, pero vivió sin pecado. Entonces, el escritor está consciente del problema que esto le va a acarrear, porque muchos consideraban que Cristo no podía ser sumo sacerdote porque no descendía por la ley de la herencia de la tribu de Leví. Sin embargo, el escritor sigue adelante a presentar su tesis. En Génesis 14, antes de existir el pueblo de Israel, la Biblia registra la historia de Abraham entregándole los diezmos a un sacerdote llamado Melquisedec, luego de haber liberado a los de su familia. Vamos a leer este texto rápidamente para irnos a esta historia específica que está conectada con toda la problemática. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ok, en Génesis 14 está esta historia donde Abraham le entrega a este sacerdote llamado Melquisedec, le entrega sus diezmos. Ahora, un poquito más adelante en la historia, luego de Abraham, llega el pueblo de Israel. Israel desciende de Abraham. Abraham es el padre de Isaac. Isaac es el padre de Jacob o de Israel. Israel tiene 12 hijos, que son las 12 tribus, y entonces luego surge todo el pueblo de Israel. Quiere decir que Abraham existe antes que el pueblo de Israel. Abraham, dice el texto, diezmó a Melquisedec. Ahora, cuando Israel estaba en el desierto, Dios estableció que los levitas, que eran la tribu que se iba a encargar de todo lo espiritual en el pueblo, de hecho no tenían herencia, esta tribu iba a vivir de los diezmos de los hijos de Israel. A su vez, los levitas que cobraban de los diezmos de Israel iban a diezmar ellos, y de los diezmos de los levitas se iba a alimentar la casa de Aarón como sumo sacerdote junto con sus hijos. Vamos a ver esto en Números 18, 26 a 28. Así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová, el diezmo de los diezmos, y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. Perfecto, vamos a ver si aclaramos. Israel tenía toda la tierra repartida. Ellos la sembraban, cosechaban, vendían, negociaban, tenían también sus corderos, y ellos traían una ofrenda o un diezmo al templo. Los levitas iban a ser sostenidos por estos diezmos de Israel, porque los levitas no iban a tener herencia, dice la Biblia, sino que se iban a encargar de toda la estructura espiritual de Israel. Los levitas tomaban ahora estos diezmos con los cuales ellos se sostenían y ellos diezmaban, y este diezmo lo traían para el sacerdote Aarón o el sumo sacerdote Aarón. Entonces, según Número 18, 26 al 28, el rango espiritual superior recibía los diezmos del rango espiritual inferior. El rango del sumo sacerdote Aarón era superior al de los levitas, quienes con sus diezmos debían sostenerlo junto a su familia. Los del pueblo, que tenían un rango espiritual inferior, pues diezmaban hacia los levitas. Ahora, tanto el sumo sacerdote Aarón como los levitas descendían de la tribu de Leví. Y Leví era uno de los 12 hijos de Jacob, nieto de Isaac y bisnieto de Abraham. Aquí tenemos el gráfico. Abraham tuvo a su hijo Isaac. Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. Y de Jacob salieron las 12 tribus. De las 12 tribus, Dios escogió la tribu de Leví para toda la estructura sacerdotal y el trabajo en el templo. El escritor de los Hebreos, así como Lucas en Lucas 3 y Mateo en Mateo 1, señala que Jesús desciende de la tribu de Judá. También lo dice el escritor de la carta a los Hebreos. Vamos a leer Hebreos 7:14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Perfecto. El escritor de la carta de los Hebreos dice: yo sé que Jesús no viene de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá. Entonces, aquí es donde viene la problemática.
Los hebreos entendían que Jesús no podía ser el nuevo sumo sacerdote de la iglesia cristiana porque Jesús no descendía por la ley de la herencia de la tribu de Leví, sino que descendía de la tribu de Judá. Esto es lo que está en cuestión. O sea, los hebreos entendían que Cristo no debía recibir el título de sumo sacerdote debido a que Cristo pertenecía a la tribu de Judá y el sumo sacerdocio Dios se lo asignó a Aarón de la tribu de Leví. Entonces, aquí es donde está el conflicto en la carta a los hebreos con relación al sumo sacerdocio. Tengo los sacerdotes que descienden de la tribu de Leví y tengo a Jesús que desciende de la tribu de Judá. Ahora, el escritor de la carta a los hebreos viene a aplicar lo que se llama el principio de solidaridad. Y ahora el escritor pasa a demostrar que Cristo no es un sumo sacerdote del orden de Leví por vía de la ley de la herencia, sino que Cristo es un sacerdote según el orden de Melquisedec. Vamos a leer Hebreos 7, 15 al 17. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Quiere decir ahora que el escritor de la carta de los hebreos dice, lo que pasa es que Jesús no es un orden no es un sumo sacerdote según el orden de la tribu de Leví, sino que Jesús pertenece al orden de Melquisedec. Y para esto, el escritor de la carta utiliza una profecía que se encuentra en Salmo 110, que dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos, juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos 7 establece que Leví pagó los diezmos a Melquisedec. Por lo tanto, es un sacerdote de rango menor a Melquisedec. Lo cierto es, tal y como leímos en Génesis 14, el que pagó los diezmos a Melquisedec no fue Leví, fue Abraham. También Hebreos 7, 1 al 4 así lo confirma. Vamos a ver qué dice el autor de la carta a los Hebreos. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todos, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Perfecto. Ahora el escritor dice, sí, no es Leví quien le da los diezmos a Melquisedec, es Abraham, el patriarca Abraham. Y ahora, entonces viene y hace una exposición en Hebreos 7, 9 y 10 y dice que aunque Leví no había nacido cuando Abraham pagó los diezmos a Melquisedec, en realidad Leví se encontraba en los espermatozoides de Abraham cuando Abraham pagó los diezmos. O sea, el texto en Hebreos 7, 9 y 10, en la Reina Valera, dice que Leví estaba en los lomos de Abraham, estaba contenido en Abraham cuando Abraham pagó los diezmos. Vamos a leer Hebreos 7, 9 y 10. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Dicho de otra forma, Leví pagó los diezmos a Melquisedec en Abraham. Interesante. O sea, Abraham es quien paga los diezmos. Todavía Leví no ha nacido, pero Leví estaba contenido en Abraham cuando Abraham paga los diezmos. Ahora el escritor dice, bueno, como Leví estaba en Abraham cuando Abraham pagó los diezmos, en realidad Leví diezmó en Abraham.
lo que quiere decir que Leví es la tribu de Leví, con el sumo sacerdote también que es de la tribu de Leví. Todos ellos son de un rango espiritual inferior a Melquisedec. Por lo tanto, ahora él va a pasar a demostrar que Jesús no es un orden, no es un sumo sacerdote según el orden de Leví, sino según el orden de Melquisedec, porque el rango de Melquisedec como sumo sacerdote es superior al rango de Leví. El escritor de la carta a los hebreos llega a la conclusión que Melquisedec es superior a Leví porque Leví le pagó los diezmos en Abraham. Como leímos en Hebreos 7, 15 al 17 y el Salmo 110, 1 al 4, el escritor de la carta le asigna a Cristo el sumo sacerdocio del rango de Melquisedec y por lo tanto superior a Leví. Entonces Hebreos 7, 22 concluye: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Gloria a Dios. Quiere decir que Jesús es sumo sacerdote de un rango superior. Al relacionar el sacerdocio de Cristo con Melquisedec, por el principio de solidaridad, la carta a los hebreos certifica el sumo sacerdocio de Cristo, quien intercede por nosotros. Y es lo que dice ahora Hebreos 8, 1 al 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Correcto. Entonces lo que está diciendo ahora la palabra de Dios es: yo no necesito la estructura sacerdotal porque ya yo tengo un sumo sacerdote que intercede por mí ante el trono del Padre. Y ahora el escritor de la carta a los hebreos está desmontando la estructura sacerdotal que ya cumplió su objetivo de ser un símbolo de Cristo hacia el futuro. Ahora, con esto ahora como telón de fondo, el concepto de solidaridad implica que Leví estaba en Abraham cuando Abraham pagó los diezmos. De igual manera nosotros estábamos contenidos en Adán cuando Adán pecó. Ahora lo que Dios va a hacer es sacarnos a nosotros de la posición en Adán para colocarnos en Cristo. Eso es lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar a través de todos sus escritos. Vamos a leer 1 Corintios 1:30. ¿Qué nos dice? Mas por él, Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, ¿en quién nos colocó Dios? Nos colocó en Cristo. La Biblia señala que en orden de calificar a Cristo para ser legalmente nuestro Salvador, Dios unió en primer lugar la vida divina de su Hijo con nuestra vida corporal condenada y necesitada de redención. Es a través de esta unión que Cristo calificó para ser nuestro representante y sustituto. Luego, por su vida perfecta y muerte sacrificial, Él satisface todas las demandas de la ley en nuestro nombre y, por tanto, cambia nuestro estado legal de condenación a justificación. En Cristo Dios ha dado a la humanidad una nueva historia que nos califica plenamente para el cielo, y esta es la extraordinaria buena noticia del Evangelio. 1 Corintios 1:30 establece cómo los creyentes se encuentran en Cristo. Así como Leví se encontraba en Abraham cuando Abraham pagó los diezmos, nosotros fuimos colocados en Adán cuando él fue creado. Toda la humanidad fue colocada en Adán, quien era la fuente de la humanidad. Y así como Leví diezmó a Melquisedec en Abraham, por el principio de solidaridad, nosotros nos encontramos en Adán cuando Adán pecó. Quiere decir que nosotros pecamos en Adán. Esto es lo que significa el principio de solidaridad. Estábamos contenidos en Adán cuando Adán pecó. Y el pecado de Adán entonces nos conduce a nosotros a un estado de condenación, de muerte y de pecado. Por eso necesitamos un Salvador. No importa quién usted sea, no importa lo bueno que usted se haya portado, usted es egoísta, usted ha nacido en una condición de pecado y siempre el pecado va a salir hasta que usted le entregue su vida a Cristo de forma sincera, de forma concreta, y Cristo venga ahora a operar en su vida.
En el libro Desequilibrio Fatal, página 134, nos dice Clifford Goldstein: a causa de su pecado, todos nosotros heredamos la corrupción de Adán mientras estábamos profundamente contenidos en el patrón genético de sus lomos. Tal como un drogadicto engendra un hijo con malformaciones congénitas, nosotros somos hijos deformados de nuestro Padre, malditos con defectos espirituales de nacimiento que nos han separado de nuestro Hacedor. Por medio del Evangelio, Dios va a revertir el problema colocando a toda la humanidad en Cristo. Lo que Dios va a hacer ahora es que va a tomar a Adán, a Eva y a todos los seres humanos y los va a meter en Cristo. Presentado de otra forma, aprendimos que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, que Dios sopló la vida de toda la humanidad en Adán, que de Adán salió Eva y de ahí salimos todos nosotros, que cuando esta fuente pecó, todos quedamos contaminados del pecado. Ahora Dios envía la verdadera fuente de la vida, envía a Cristo y coloca a toda la humanidad en Cristo. 2 Corintios 5, 18 y 19 presenta este proceso como el acto de Dios reconciliarse con nosotros en Cristo. Vamos a leer estos versículos. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Reconciliar, también traducido como expiar, del diccionario cristiano de Richardson, significa anular las consecuencias de un acto equivocado con vistas a la restauración de la relación quebrada por el acto errado. Es una palabra legal. Esa reconciliar tiene que ver con justificar, tiene que ver con anular una condena. Quiere decir, si yo comparo la cruz de Cristo con un globo rojo claro y los pecadores con globos negros, lo que la cruz hace es que reconcilia a todos los pecadores con Dios. Y es lo que leímos en Efesios 1:3, que nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vamos a leer Efesios 1:8 al 10. Dios el Padre, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Excelente. Con el objetivo de redimirnos, entonces Dios nos colocó en Cristo. Y es por ello que Dios no toma en cuenta nuestra justicia como pago por nuestra salvación, sino la de Cristo. Dios proveyó esta justicia fuera de nosotros. Quiere decir, solidaridad en Adán y Cristo no significa culpa por el pecado de Adán. Y esto es bien importante porque hay iglesias que están bautizando a los bebés para, en teoría, quitarles la culpa del pecado de Adán. Pero Dios no te puede culpar por haber nacido, porque tú no escogiste nacer. De hecho, Dios no culpa por nacer pecadores. Entonces, hay que diferenciar la solidaridad con Adán de la culpa por el pecado de Adán. Aunque somos solidarios con Adán, ya que heredamos su pecado, Dios no nos culpa de haber nacido pecadores, ya que nacer no fue nuestra elección. Y es por esto que Dios no toma en cuenta nuestra justicia como pago por nuestra salvación, sino la de Cristo. Vamos a parar aquí en 1 Corintios 15, 21 y 22. ¿Quiénes son entonces los dos hombres responsables de nuestra muerte y resurrección? Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren. Quiere decir que todos en Adán morimos, toda la humanidad estábamos contenidos en Adán cuando él pecó y quedamos condenados a muerte. Aquí también. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Quiere decir que somos vivificados en Cristo. La humanidad cayó en Adán
y en Cristo recuperará la vida eterna. Quiere decir que cada persona de este planeta debe escoger uno de los dos lugares para estar. O usted está sentado en Cristo con la promesa de la vida eterna, o usted permanece en Adán condenado a muerte eterna. Y quiero solo darle esta ilustración. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios los colocó en Cristo. Y si ustedes recuerdan, cuando Adán y Eva pecaron, quedaron desnudos y ellos hicieron ropas con hojas de higuera. Y Dios les hizo al hombre y a la mujer, dice el texto, túnicas de pieles y los vistió. Quiere decir que cuando Adán y Eva pecaron, Dios los colocó dentro de las pieles de los corderos muertos. En otras palabras, si comparamos la justicia de Cristo, sacrificio a nuestro favor, con un globo rojo oscuro, y Adán y Eva con dos globos negros en pecado, lo que Dios hizo cuando cubrió a Adán y Eva con las pieles de los corderos fue meterlos en los corderos. Los metió en Cristo. Cubrió a los pecadores con la justicia de los corderos. Los corderos pagaron por la muerte de Adán y Eva. El día que Adán y Eva pecaron, ellos entonces fueron colocados en Cristo, cubiertos por la justicia de los corderos. Todos los seres humanos hemos sido reconciliados con Dios. Al creer en Dios y su reconciliación, pasamos a ser justificados. Es lo que Romanos 5:1 establece, que nos dice: Justificados pues por la fe, por creer, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Excelente. En otras palabras, la cruz de Cristo alcanza a todos los seres humanos del planeta y Dios se reconcilia con toda la humanidad en Cristo. Cuando yo acepto a Cristo como mi Salvador personal, ese sacrificio de Cristo se convierte en mi justicia y yo paso de un estado de estar reconciliado con Dios a estar perdonado o justificado. Y eso lo vamos a estudiar entonces ahora en más detalle. ¿Qué significa ser justificado? ¿Qué significa ser perdonado? Y cómo yo paso del estado de reconciliación que cubre a toda la humanidad al estado de justificación cuando por la fe yo acepto a Jesucristo como mi Salvador personal. Amén. Nos quedamos aquí esta noche y mañana entonces seguimos adelante.